Amigos, bienvenidos a este espacio donde celebramos lo que hace grande a México, nuestra tierra, nuestra cultura, nuestro orgullo. Hoy vamos a hablar de un tema que pone a México en el mapa del mundo, los 10 estados que reciben más turistas, esos destinos que atraen a millones con sus playas, sus pirámides, sus ciudades vibrantes. Imagínense, en 2024, México recibió 45 millones de turistas internacionales, un 7.4% más que en 2023, generando 32.956 millones de dólares, según la Secretaría de Turismo. Somos el sexto país más visitado del mundo, y cada visitante se lleva un pedacito de nuestro corazón. Si llevan a México en la sangre, dan un like, suscríbanse y activen la campanita, porque este viaje les va a mostrar por qué nuestro país es un imán para el mundo. Desde las ruinas mayas hasta los mercados coloniales, México es un mosaico de experiencias. En 2023, el turismo aportó el 8.5% del PIB nacional, y en 2024, el PIB turístico creció un 1.2%, según INEGI. ¿Quieren saber cuáles son los estados que nos hacen brillar? Agárrense, que esto es puro orgullo mexicano. México es un país que lo tiene todo, selvas, desiertos, montañas, y una historia que resuena en cada rincón. Desde los tiempos prehispánicos, cuando los peregrinos visitaban Teotihuacán, hasta hoy, cuando los cruceros llegan a Cozumel, el turismo ha sido parte de nuestra identidad. En 2023, 42.15 millones de turistas internacionales cruzaron nuestras fronteras y en 2024, esa cifra subió a 45 millones, según Sectur. Los estadounidenses, con 13.7 millones de visitantes, y los canadienses, con 2.5 millones, lideran las llegadas, pero también vienen de Colombia, Europa y Asia. El turismo no es solo números. Es la sonrisa de un guía en Chichén Itzá, el sabor de un taco en un mercado, la música de un mariachi en Guadalajara. Hoy vamos a conocer los 10 estados que hacen de México una potencia turística, desde las costas del Caribe hasta las sierras del norte. Esto no es solo una lista, es la historia de un país que enamora, que abre sus puertas, que demuestra que México es imparable. Empecemos con Quintana Roo, el rey del turismo en México, que recibe unos 12 millones de turistas al año. Cancún, la Riviera Maya y Cozumel son imanes para el mundo. En 2024, el aeropuerto de Cancún recibió 1.567 millones de pasajeros en un solo mes, según Sectur. Aquí llegan 8 millones de turistas internacionales y 4 millones de nacionales, atraídos por playas de arena blanca y ruinas mayas como Tulum. En 2023, Quintana Roo generó el 20% del PIB turístico estatal, según Data México, y los cruceros trajeron 10.152 millones de pasajeros al país, muchos a Cozumel. Pensemos en María, una artesana de Playa del Carmen, que vende hamacas a turistas de todo el mundo, llevando el alma de México en cada hilo. Desde los años 70, cuando Cancún era un sueño, Quintana Roo ha sido un motor económico, pero enfrenta retos como el sargazo y la sostenibilidad. Aún así, sus atardeceres y su hospitalidad demuestran que México es un paraíso que no se apaga. Ahora, viajemos a la Ciudad de México, la capital que recibe unos 10 millones de turistas al año. Con 3 millones de internacionales y 7 millones de nacionales, es un hub cultural y de negocios. En 2023, 13.3 millones de turistas se hospedaron en sus hoteles, generando 120.970 millones de pesos de enero a noviembre, según Turismo CDMX. El Zócalo, Teotihuacán y museos como el de antropología son imanes, mientras colonias como Roma atraen a viajeros modernos. Imagínense a Carlos, un guía de 50 años que cuenta la historia de los aztecas a turistas de Japón. La ciudad aporta el 10% del PIB turístico nacional, pero enfrenta retos como el tráfico y la gentrificación. Desde la colonia, cuando era el corazón de la Nueva España, la Ciudad de México ha sido un crisol de culturas. Hoy, con sus festivales y su gastronomía, demuestra que México es una capital que nunca duerme.
Sigamos en Jalisco, la tierra del mariachi, que recibe unos 8 millones de turistas. Puerto Vallarta, con 1.159 millones de visitantes internacionales en 2023, y Guadalajara, con 789.422, son sus joyas, según Concanaco. Aquí llegan 4 millones de internacionales y 4 millones de nacionales, atraídos por las playas y la cultura del tequila. En 2024, el turismo generó el 8% del PIB estatal, según Data México, y Puerto Vallarta es el tercer aeropuerto más activo para vuelos internacionales. Pensemos en Ana, una cocinera de 45 años en Vallarta, que sirve pozole a turistas de Canadá. Desde los años 60, cuando Vallarta se volvió famosa, Jalisco ha sido un imán. Pero el alza en costos preocupa a los locales. Aún así, con sus haciendas y sus fiestas, Jalisco muestra que México es un país que canta y enamora. Viajemos al Pacífico, a Baja California Sur, que recibe unos 5 millones de turistas. Los Cabos y La Paz atraen 3 millones de internacionales y 2 millones de nacionales, con cruceros que aportan millones. En 2024, el turismo generó el 15% del PIB estatal, según Sectur, y Los Cabos es un destino top para estadounidenses. Imagínense a José, un capitán de 55 años en Cabo San Lucas, que lleva a turistas a ver ballenas. Desde los años 90, cuando Los Cabos despegó, este estado ha sido un refugio de lujo, pero enfrenta retos de sostenibilidad. Sus atardeceres y sus mares demuestran que México es un tesoro natural. Aquí, los turistas bailan salsa y los locales los invitan a fiestas, mostrando que Baja California Sur es un lugar donde el mundo se encuentra. Ahora, al sureste, a Yucatán, que recibe unos 4 millones de turistas. Chichén Itzá, Mérida y las zonas arqueológicas atraen 2 millones de internacionales y 2 millones de nacionales. En 2023, el turismo generó el 12% del PIB estatal, según Data México, y Chichén Itzá es una de las nuevas maravillas del mundo. Pensemos en Luis, un guía de 50 años en Uxmal, que explica la historia maya a turistas de Europa. Desde los años 80, cuando el turismo creció, Yucatán ha sido un faro cultural, pero necesita más infraestructura. Sus cenotes y su gastronomía, como la cochinita pibil, demuestran que México es un país con raíces profundas. Yucatán, con su historia y su calor, es un orgullo que resuena en el mundo. Sigamos en Guerrero, la Tierra del Sol, que recibe unos 3.5 millones de turistas. Acapulco e Iztapas y Guatanejo atraen 1 millón de internacionales y 2.5 millones de nacionales. En 2023, el turismo aportó el 10% del PIB estatal, según Data México, pese al impacto del huracán Otis. Imagínense a Rosa, una vendedora de 48 años en Acapulco, que ofrece collares a turistas en la playa. Desde los años 50, cuando Acapulco era la joya de Hollywood, Guerrero ha sido un imán, pero la inseguridad es un reto. Sus atardeceres y sus mariscos frescos muestran que México no se rinde. Aquí, los turistas aprenden a bailar cumbia, y los locales los acogen, demostrando que Guerrero es un estado con alma. Viajemos a Oaxaca, la cuna de la cultura, que recibe unos 3 millones de turistas. Oaxaca de Juárez y Huatulco atraen 1 millón de internacionales y 2 millones de nacionales. En 2024, el turismo generó el 9% del PIB estatal, según Data México, con eventos como la Guelaguetza. Pensemos en Sofía, una artesana de 50 años que vende alebrijes en Mitla, compartiendo su arte con turistas de Asia. Desde los años 90, Oaxaca ha sido un destino cultural, pero necesita más promoción. Sus mezcales y sus tradiciones demuestran que México es un país de colores. Oaxaca, con su historia zapoteca y su calor humano, es un orgullo que brilla en el mundo. Ahora, al norte, a Nuevo León, que recibe unos 2.5 millones de turistas. Monterrey, con 197.956 visitantes internacionales en 2023, es un hub de negocios y cultura, según Concanaco. Aquí llegan 0.
5 millones de internacionales y 2 millones de nacionales. En 2024, el turismo aportó el 7% del PIB estatal, según Data México. Imagínense a Miguel, un guía de 45 años en el Parque Fundidora, que muestra la historia industrial a turistas de Estados Unidos. Desde los años 80, Monterrey ha sido un motor económico, pero necesita más atractivos turísticos. Su carne asada y su modernidad demuestran que México es un país que avanza. Nuevo León, con su fuerza y su orgullo, es un destino que sorprende. Sigamos en el sureste, con Chiapas, que recibe unos 2 millones de turistas. Palenque y San Cristóbal de las Casas atraen 0.7 millones de internacionales y 1.3 millones de nacionales. En 2023, el turismo generó el 8% del PIB estatal, según Data México, con sitios como Bonampak. Pensemos en Juan, un guía de 50 años en la selva lacandona, que lleva a turistas a cascadas. Desde los años 90, Chiapas ha sido un destino de aventura, pero la infraestructura es un reto. Sus textiles y su café demuestran que México es un país con alma. Chiapas, con su naturaleza y su cultura, es un orgullo que enamora. Por último, Baja California, que recibe unos 2 millones de turistas. Tijuana y Ensenada atraen 1.2 millones de internacionales y 0.8 millones de nacionales. En 2024, el turismo generó el 10% del PIB estatal, según Data México, con el vino de Valle de Guadalupe como imán. Imagínense a Laura, una viticultora de 48 años en Ensenada, que ofrece catas a turistas de Canadá. Desde los años 70, Baja California ha sido un puente con Estados Unidos, pero la inseguridad preocupa. Sus tacos de pescado y sus paisajes demuestran que México es un país que conecta. Baja California, con su espíritu libre, es un orgullo mexicano. Amigos, estos 10 estados son la prueba de que México es una potencia turística, un país donde cada rincón cuenta una historia. En 2024, el turismo generó 32.956 millones de dólares, según Sectur, pero enfrenta retos como la sostenibilidad y la inseguridad. El 2025, con la promoción de la presidenta Claudia Sheinbaum, será un año para brillar aún más. México no solo recibe turistas, los enamora, los abraza, los transforma. ¿Cuál de estos estados te dio más orgullo? ¿Cuál quieres visitar? Déjenlo en los comentarios, dan un like, compartan este video, y no olviden suscribirse para seguir celebrando lo que nos hace mexicanos. Nos vemos en el próximo video, y que viva México.